12 de agosto de 2021. El día. Argentina en pleno aislamiento preventivo por la pandemia COVID-19. Se publican por primera vez las fotos de la fiesta de cumpleaños en Olivos. Ese día, María Cantero, secretaria de Alberto, y Fabiola mantienen el chat que cambiaría todo. 175 páginas de chats hay en la causa que investiga las agresiones de Alberto Fernández sobre Fabiola Yáñez. Golpes durante el embarazo y la agresión el día en que la foto de la fiesta de Olivos la conocimos todos, Mariano. Y empezamos con los chats después de la fiesta de Olivos. Una vez que se conocen esas fotografías, María Cantero le envía este mensaje a Fabiola Yáñez. Hola Fabi, quiero que sepas que contás conmigo para lo que necesites. Hablar, gritar, putear o cagarnos de risa. Lo que quieras. No permitas que ningún HDP te baje el ánimo o te entristezca. Le dice Fabiola, solo quiero un poco de alegría, María, te quiero y gracias siempre. Le dice María Cantero, sabés que contás conmigo. Y Fabiola le contesta, gracias María, no sabés lo que necesito esto en este momento. Te digo gracias llorando, no aguanto más esto. Y Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, le responde, Fabi, ninguno de todos estos personajes vale una lágrima tuya. Sos fuerte, inteligente y hermosa. Y el sostén del hombre más importante. Y Fabiola, atención lo que le responde. ¿Y si ese hombre te golpea? Con llanto te digo esto. Él sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeó. Es tremendo. Primero le dice un dato, la cotidianidad, la cercanía. Es la secretaria del presidente, la cercanía que tiene con la primera dama. Arranca ella la charla. No sabíamos esto. María Cantero es la que inicia esa charla, poniéndose en el lugar de Fabiola Yáñez, diciendo cómo se debe sentir Fabiola en este momento donde se conoce públicamente aquella foto tan polémica de la fiesta de cumpleaños en la residencia de Olivos durante la pandemia del COVID-19. Por eso es importante destacar esto. Y además nos permite interpretar el grado de confianza que existía entre la mujer de confianza del expresidente de la Nación, 20 años, más de 20 años de secretaria, y la primera dama. No es que hizo una denuncia, Fabiola, a alguien que era cercano al presidente. Le dijo a su amiga, esa relación de cercanía hay. Che, me está pegando, segundo tramo, durante el embarazo. ¿Vamos a las fechas? Vamos a la fecha. Siempre el 12 de agosto del 2021 le dice Fabiola Yáñez, no sé qué más decir ni de quién aferrarme. Hoy me agarró del cuello y sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza. Le dice a María Cantero, que le responde, cuando quieras voy a verte y hablamos. Yo he vivido muchas cosas, Fabi. ¿Estás embarazada? Le pregunta. Y Fabiola le responde, creo que sí. Y María le responde, es una bendición, Fabiola. ¿Él sabe? Y Yáñez le contesta, porque lo hicimos todo a conciencia y por in vitro. Él lo sabe, afirma. Y María Cantero le pregunta, entonces, él siempre quiso. Y Fabiola le dice, no puedo creer cómo se comporta. En 2 días me pegó 3 veces. Y María Cantero le dice, ahí es como que recién reacciona ella, sobre las agresiones. Presta atención, dice María Cantero, no puedo creer lo que me decís. Nunca lo escuché hablar con alguien con el cariño que lo hace con vos. Te digo de verdad, con el cariño que habla de vos. Y Fabiola le termina rematando esta parte a propósito del embarazo, pero en la práctica no es igual. 12 de agosto. Fabiola estaba embarazada. No lo sabía. Aún no tenía la beta, se llama, la confirmación de ese embarazo. Pero ya había sido lo que técnicamente se denomina implantada. Claro. En in vitro. In vitro. Aún no sabía si estaba embarazada. Pero ambos, ella y su esposo, presidente de la Nación, sabían que había sido implantado y que esa posibilidad estaba. Y efectivamente, ese embrión es el que termina siendo, en abril, el hijo de ambos. O sea, ambos eran conscientes, ella y él. Se lo dice claramente a la secretaria de Alberto Fernández. ¿Sí? Recién en septiembre hace la primera consulta, pero ya estaba creciendo el embrión y ambos sabían que había un implante, que buscaban ese hijo que nació en abril. Siguiente, siguen hablando y de pronto una amiga, Sofía. La confesión del segundo episodio de violencia. Sofía es Sofía Pachi. Dice María Cantero, no digas que hablaste conmigo. Fabiola le responde, pero te digo que anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad que estaba coaccionando a una conocida mía para que se acueste con él.
María Cantero le responde, pero podemos decir que yo, que no aparezco nunca en ningún lado, puedo ir a tomar café con vos y charlar. Típicas conversaciones de WhatsApp, por eso parece un poco entremezclado. Fabiola le dice, y ella me mostró los mensajes, hablando ¿de quién? De Sofía Pachi. María le responde, no entiendo. Y Fabiola remata, y cuando se lo dije, me quiso ahorcar. Estamos todos locos. Insisto con esto que tienen que ver con lo que en cualquier otra persona, si no se tratase del presidente de la Nación, sería parte de su vida privada. Fabiola relata que parte de la violencia aplicada por el expresidente es cuando ella le reclama por las infidelidades. Y en este caso, era una amiga, una propia amiga que le decía, mirá, me está escribiendo. Y en este caso, Rodi, fíjate el detalle, porque ella le confiesa a María Cantero el primer episodio de violencia que es durante lo que ella cree el embarazo, después de conocida la fotografía en el cumpleaños en la residencia de Olivos. Y envalentonada le termina hablando de que también había tenido un episodio de violencia cuando le recriminó que le estaba escribiendo a Sofía Pachi, su amiga / conocida, para tener un encuentro íntimo. Simón Salzberg es ex jefe de Unidad Médica Presidencial. Doctor, gracias por estos minutos con Telefe Noticias. Rodolfo lo saluda. Buenas noches, no, por favor, al contrario, ¿qué tal, Rodolfo? Imagino que esté impactado con todo esto y ante la posibilidad de quien estuvo después como médico presidencial haya omitido denunciar algo que un médico, más allá de que firma confidencialidad por tratarse de un presidente, debería denunciar, que es alguien, la esposa del presidente, que le dice, ¿me golpeó? La Unidad Médica Presidencial, como ustedes saben, es un equipo, es un sistema básicamente de emergencia donde hay un director, que es el director de la Unidad Médica Presidencial, que puede o no ser el médico de cabecera, el responsable directo del presidente, de la persona del presidente. A su vez, el director no está permanentemente, no es que va con todo, sino justamente lo que hace es coordinar a los médicos, enfermeros, choferes de ambulancia para atender adecuadamente, y hacer la prevención y tratamiento del presidente y de la primera dama. Dicho esto, en realidad, le digo, yo voy a explicar cómo manejábamos la Unidad Médica Presidencial cuando estaba yo. Yo entré a la Unidad Médica como director en marzo del 2016. ¿No? Nosotros teníamos un equipo con protocolos copiados de unidades médicas foráneas, digamos, de otros lugares, adaptadas a la Argentina, obviamente. Y entonces, no siempre yo, el director en ese momento, era el que veía al presidente, sino que el equipo hacía que, digamos, controlaba al presidente y la primera dama. Y bueno, por supuesto, lo referían, en la época mía, con un libro que teníamos de acta y además, por supuesto, informando al director. Desconozco, yo dejé la Unidad Médica Presidencial en diciembre del año 2019, así que desconozco si el protocolo seguía siendo lo mismo, el mismo. Por lo tanto, me es difícil, digamos, conjeturar en este momento quién y cómo debería haber actuado el médico que lo atendió. Que no sé Ahora, si es el director. sí, está clarísimo. Ahora, doctor, Sí. hay un libro en el que usted, que fue médico de la Unidad Médica Presidencial, director de la Unidad Médica Presidencial durante la presidencia de Macri, hay un libro que tiene la historia clínica del expresidente, de la primera dama y tal vez, imagino que de Antonia, la hija que vivía con él. Por supuesto. O sea Sí, que lo lógico exactamente. es que exista un libro hoy, ¿eso sería el protocolo? Teniendo sentido común, sobre todos quienes atendió la unidad presidencial, Unidad Médica Presidencial. Había un libro en RPO, sobre todo, en la Residencia Presidencial de Olivos. Había un libro que estaba en lo que llamábamos sanidad, donde se anotaba todo lo que se atendía, sea el presidente o sea cualquiera que nosotros atendiéramos, que mi equipo atendiera. Y tenía que estar registrado
Y por supuesto que como ocurrió con el presidente, cuando fue algo grave, ya directamente pasaban de escalón y íbamos nosotros a atender personalmente al presidente. ¿Hay una agresión en esas circunstancias? Se lo pregunto. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué corresponde hacer? ¿Qué corresponde que haga la unidad médica presidencial que convive con la confidencialidad de la persona política más importante del país, pero con un mandamiento, con una promesa, cuando ustedes se reciben de médico? Si hay una agresión, ¿debe o no debe un médico denunciarla? Nosotros en nuestra hipótesis de trabajo realmente, y esto lo aclaré varias veces, nosotros teníamos protocolos, otra vez, internacionales, donde en realidad esto específicamente no estaba protocolizado porque nunca creíamos, digamos, no está dentro de las variables habituales en la atención de, el personaje VIP, así se llama, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, una cosa es, digamos, ver el hecho, y no nos podemos meter así, ver el hecho y entonces sí, definir qué es lo que va a hacer, pero cuando uno ve, no sé, a ver, permítanme que lo dude, porque uno no necesariamente puede saber que ha sido una agresión, puede haber sido de otra forma. Por supuesto que si explícitamente se le manifiesta al profesional, como sucede con los chicos, por ejemplo, en el hospital, que sufren de maltrato, bueno, ya es otra cosa, pero sería poco prudente inferir que por ser el médico del presidente, yo no tengo ningún trato con el doctor Saavedra, así que no, digamos, soy escéptico en ese sentido. Pero es muy difícil determinar qué es lo que tiene que hacer un profesional en ese medio. Doctor Salberg, Simón Salberg, muchísimas gracias por nada. por el conocimiento y por estos minutos para adentrarnos en algo que la mayoría desconoce. Le mandamos un gran abrazo. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Por favor. Recordemos, como bien lo decía el doctor, que Fabiola lo que dijo fue, si yo le dije al doctor Saavedra... Esto me lo hizo Alberto. Esto me lo hizo Alberto. Por eso es parte de la complicación que tiene el director de la Unidad Médica Presidencial a la hora de ir a explicarlo y si confirma o no esa frase, si dice haberla escuchado o no. Olivos. Después de esas agresiones, después de la aparición de las fotos, Fabiola dice, ¿me quiero ir? Describe que está viviendo como si estuviese en una cárcel. Fíjate este chat. Le dice María Cantero, a mí nadie me tiene en cuenta porque soy secretaria, pero me respetan, porque si no me voy. Y Fabiola le dice, como si le hubiera dado el pie, yo también quiero irme. María le responde, mañana se va, pero solo lo perjudicaría, dice Fabiola. Ahora, si unimos estas dos frases, yo también quiero irme, pero solo lo perjudicaría, está poniéndose en el lugar de Alberto Fernández, Fabiola. Y le responde María Cantero, preguntale si puedo ir a verte. Voy a buscar la tabla, cualquier cosa. Fabiola le responde, pero si vos sos libre, a mí viene a verme todo el mundo. No le tengo que preguntar a él, por Dios, como diciendo, le tengo que pedir autorización para que me vengan a ver. María Cantero le responde, no solo lo perjudicaría, sino que sería un desastre. Entonces le pregunto yo, ¿querés? Para ver si la puedo ir a ver. Yáñez le envía la copia del chat a María Cantero con Alberto Fernández y le adjunta las famosas fotos. En ese momento son las fotos, las dos fotografías, el ojo con un moretón, también la axila lastimada que conocimos. Y María Cantero le responde lo siguiente, y esto es revelador, ayúdame con Dani y no le digas nada sobre lo que hablamos. 2 puntos a tener en cuenta. Dani sería Daniel Rodríguez, el por entonces intendente de la residencia de Olivos. Que tiene que declarar. Exactamente, que está citado por el fiscal Ramiro González. Y no le digas nada sobre lo que hablamos. ¿A quién? A Alberto Fernández. Aparece en reiteradas oportunidades él que quede entre nosotras dos, transformándose María Cantero en la confidente de Fabiola Yáñez y tratando de mantener todo en absoluta reserva. El abogado Mauricio de Alessandro va un poco más allá. En esas más de 170 páginas de chats hay una en particular donde Cantero le dice a Fabiola, si yo le cuento esto a Alberto, probablemente nos mate a las dos.
Dentro de los mensajes hay 174 páginas de mensajes que no han sido ni develados y ni siquiera las partes tenemos acceso, están guardados en secreto y ahí hay una explicación muy larga, incluso aparentemente palabras de Cantero, donde Cantero dice, si yo le pregunto esto a Alberto, probablemente nos mate a las dos. O sea, puede ser que lo haya hecho como una exageración o puede ser que también ella viviera situaciones de abuso, de violencia, ¿no? O acoso laboral. Alberto, ¿puede ir preso? No en lo inmediato, la querella no ha pedido la detención de Alberto, pero en una causa común de las que vemos todos los días, si hay violación de la prohibición de acercamiento, eso significa no hacer caso a la restricción, hay posibilidad de detención. En este caso, pienso que no. Es gente que convivió con ellos y que va a poder dar cuenta del trato que había. Acá el tema, ya lo dijo el fiscal, el tema no es si esto era una pareja tóxica, el tema es si es una pareja tóxica como consecuencia de esa situación de sumisión, de menoscabo, de sometimiento, además había golpes y otros delitos. ¿Fabiola puede venir a la Argentina? Sí, claro, puede venir, pero no va a venir, por ahora no va a venir. No tiene plata tampoco, creo, para hacerlo. ¿Cómo está ella en medio de todo esto hoy? Angustiada, mal, pero repite como una letanía. Esto no lo empecé yo, es una causa de corrupción donde apareció llamadas telefónicas donde yo pedí ayuda, pero no lo hice yo y fue el juez el que me llamó. Miedo tiene, sí, claro, tiene miedo, sí. Tiene miedo, tiene angustia, pero bueno, no tiene ni el miedo ni la angustia que tenía cuando vivía en el castillo de Olivos y era una princesa atrapada. Si yo le cuento esto a Alberto, probablemente nos mate a las dos. Cantero buscaba que Fabiola no hablara o realmente tenía miedo de eso. Se lo va a preguntar la justicia, el fiscal. Qué importante, ¿no? Qué importante será esa declaración ante el fiscal Ramiro González, el de María Cantero. Gracias, Mariano. Por favor.